Eugenia, en instantes volvemos contigo entonces a la torre ejecutiva. Nosotros ahora vamos a comenzar a hablar sobre lo que está ocurriendo en cuanto a la nueva normalidad. Son varios ya los gobiernos que están analizando este tipo de posición y que tienen que ver de alguna forma con la libertad de la sociedad y la movilidad de los ciudadanos en este marco de la pandemia del coronavirus. Y aquí fundamentalmente se habla de varios temas, ¿no? O sea, fundamentalmente lo que decíamos, la libertad de las personas y demás, la movilidad, el uso de poder desarrollar los espacios libres, pero además también tener en cuenta el distanciamiento social. Sobre eso la calle Pou ha hecho referencia en algunas conferencias de prensa a en qué momento estamos parados cuando hablamos de nueva normalidad. Yo quiero claramente, lo he dicho más de una vez, destacar el buen uso de la libertad de los uruguayos, la libertad responsable. Otra sería la historia si no hubieran actuado como lo hicieron los uruguayos. El mandatario ha hablado de perillas, la perilla económica, la perilla de la salud y la perilla social. ¿Cómo de alguna forma se puede traducir esa explicación que ha hecho el presidente de la República al referirse, bueno, estamos en este momento, podemos ir reactivando este tipo de actividades, vamos a ir chequeando y demás? Bueno, justamente en reactivar, chequear y obviamente reevaluar. En ese tema también ha estado presente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, quien es además quien lidera este grupo de científicos que lo que está haciendo es justamente eso, analizando las medidas que va a dar hacia adelante el Poder Ejecutivo, y que cuando se ha referido de alguna forma a estos términos ha dicho que el Poder Ejecutivo hoy está dando pasos cortos pero seguros y reevaluando. Estamos evaluando la apertura de otros ámbitos en lo que hace a la educación, a la apertura en otras actividades productivas y comerciales. ¿Qué tipo de actividades pueden ser las que se van a retomar? Bueno, educación y comercio son las futuras. En educación, por ejemplo, de hecho ya volvieron varias escuelas rurales. Hay otras escuelas rurales que se están preparando para poder hacerlo en las próximas semanas, pero se está hablando de presencial. Y en lo presencial se está manejando como primera instancia los jardines de infantes, los niños más chiquitos, con un protocolo de seguridad que el CODICEN, el Ministerio de Educación y Cultura y obviamente el Ministerio de Salud Pública, entre otros, están analizando. Podría ser una oportunidad. El comercio, ustedes lo vieron también en informes especiales que presentábamos en la jornada anterior. El 85% de los comercios del centro de Montevideo ya reactivaron. Sobre eso también se está trabajando en un protocolo, y ayer el presidente de la Cámara de Comercio, que estuvo reunido junto con Uruguay 21 y junto con otros actores en Torre Ejecutiva, con el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, decía lo siguiente. Bueno, vamos a escuchar en instantes a Lestido, justamente, que era la persona que ayer en Torre Ejecutiva, como le decíamos, mantuvo una reunión. Hubo varias reuniones en la tarde de ayer. La Cámara de Industria se reunió temprano con el secretario de Presidencia de la República. Luego llegó el momento de la Cámara de Comercio. Allí también estuvieron los responsables de los distintos comercios de la capital del país. Ustedes ayer veían un informe que presentó nuestra compañera María Eugenia García, que tiene que ver con que el 85% justamente de los locales comerciales del centro de nuestra capital reabrieron. Y sobre eso el Lestido decía lo siguiente. El abrir no significa que esto se acabó. El abrir no significa que ahora podemos hacer lo que queremos. No. El abrir significa sigamos caminando despacio, pero tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más responsables de lo que éramos hace unos días atrás. ¿Por qué? Porque ahora estamos abiertos o se está abriendo los comercios de a poco. Si nosotros cumplimos lo que tenemos que hacer, simplemente cumplir con lo que tenemos que hacer, vamos a poder seguir abriendo locales y vamos a poder salir adelante. De lo contrario, vamos a tener que retroceder. Volviendo justamente a los conceptos de reevaluar, chequear y justamente reactivar, una de las primeras actividades que volvieron a la normalidad fue por allá por el lunes 13 de abril, la construcción. Y justamente el gobierno lo que hizo fue reevaluar y chequear en qué etapa estaba la construcción luego de 2 semanas. ¿Cómo lo hizo? Con 430 diagnósticos aleatorios que fue desarrollando durante el final de la semana anterior, que todos dieron negativo y que le da al Poder Ejecutivo ahora la oportunidad de poder abrir otro tipo de actividades y de estudiar y justamente analizar esas propuestas. Esto decía el presidente de la República. Se hizo un sistema de test aleatorios, superando los 430 test a lo largo y ancho del país, y el resultado que obtuvimos en la noche de ayer, después de analizado cada uno de estos test, es que hay 0 activos, 0 test positivos en estos
en estos casos. Esto no quiere decir, obviamente, que seamos contundentes, que no hay ningún caso en todos los operarios de la construcción y la gente que ronda alrededor de las obras. Sí debemos de decir que no ha habido un contagio masivo, que el efecto de la apertura de esta actividad tiene un resultado que nos permite seguir evaluando y seguir valorando la apertura de otras actividades. ¿Qué sabemos en cuanto a reactividades que se han ido tomando en estas últimas horas? Bueno, el Poder Judicial y la Fiscalía también retomó sus actividades presenciales en la jornada de ayer y se sumó, entre otras cosas, a la construcción en su momento, a las escuelas rurales que se han comenzado y también, por ejemplo, a lo que decíamos hoy más temprano, que tiene que ver con la reactivación del sector comercial en gran parte del país, pero fundamentalmente aquí en Montevideo. ¿Qué pasa ahora con la nueva normalidad en cuanto a los espacios públicos? Bueno, de hecho, uno de los científicos que está trabajando en el grupo de científicos que lidera el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estamos hablando de Rafael Radi, ha explicado, y lo hizo por ejemplo en su entrevista con Radio Sarandí hace algunos días atrás que compartíamos en esta edición mediodía de BTV Noticias, que las personas pueden salir al aire libre, pueden entrenarse, deben de tratar de evitar la aglomeración, deben de respetar el distanciamiento social, lo pueden hacer por ejemplo en su barrio, en la manzana de su casa, no sin tener que ir a la Rambla y ver situaciones que se han presentado por ejemplo en los últimos fines de semana aquí en Montevideo. Sobre eso también, sobre las actividades en el aire libre, ayer el presidente de la República decía lo siguiente. Obviamente que cuando pasa el tiempo, la gente empieza a sufrir consecuencias de ese aislamiento y por eso el quédate en casa sigue vigente, sin perjuicio de lo cual, si se toman los recaudos necesarios, si se apela al distanciamiento social, que habla de la distancia, que habla del tapaboca, que habla de lugares al aire libre, no están desaconsejados. Obviamente que no puede ser la regla. Y el mandatario también en esta oportunidad de presentar ayer el hecho de poder salir momentáneamente del encierro, presentó dos reglas básicas de convivencia. Decía lo siguiente. La norma, la regla de convivencia que es el tapaboca y que es la distancia. En un comercio en La Paloma, en Castillo, en Rocha o en el departamento de Montevideo. Seguramente vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad. Uno de los sectores que lo va a tener que hacer, porque es uno de los sectores que más le está impactando la situación de la pandemia, de la emergencia sanitaria por el coronavirus, es el turismo. Y de hecho, el ministro Germán Cardoso ha manifestado en las últimas conferencias de prensa que una de las actividades que va a volver a la normalidad en su momento va a ser primero el turismo interno. Pero para eso, en principio, las autoridades nacionales están evaluando que obviamente no va a haber vacaciones de julio, seguramente tampoco va a haber vacaciones de septiembre y esto recién se está planificando para cuando vuelva el calor a nuestro país. Sobre eso, sobre el tiempo, aquí está. ¿Cuánto va a demorar llegar a esta nueva normalidad? No lo sabemos. Obviamente siempre termina dependiendo de la conducta de los uruguayos. Nosotros hemos apelado a la libertad de responsable que con tranquilidad debemos decir que los uruguayos la han sabido utilizar, la han sabido llevar adelante y eso es lo que nos permite ir avanzando en los distintos lugares del país y en las distintas actividades esta nueva normalidad. El gobierno analiza, chequea, reevalúa las situaciones que se están dando y en las próximas semanas o en los próximos días, mejor dicho, va a seguir dando iniciativas a propósito de otro tipo de ramas de actividades que van de a poco volviendo a la normalidad. Pero como lo dijo recién el presidente, mucho de esto va a depender del comportamiento de cada uno de los ciudadanos y de tratar de respetar el distanciamiento social, tratar de quedarse lo más posible en la casa, aquellos que lo pueden hacer y los que tienen que salir, tomar las medidas sanitarias que en este momento el Poder Ejecutivo está exhortando, fundamentalmente el uso del tapaboca o de la mascarilla. Hacemos una pausa ahora, hasta aquí este informe especial de cómo está al momento la nueva normalidad en nuestro país. Ya seguimos con más información.